nuestra profe Mariela es autora de libros. Voy a hacer aquí una pequeña propaganda, un libro muy bueno acerca de cómo las escuelas de hoy están viviendo y están ejecutando tareas del pasado y ya. Estamos en este congreso para borrar todo aquello y para entonces empezar a usar lo nuevo. Es autora, capacitadora docente, también es capacitadora de educación emocional. Y como ha caracterizado el staff de nuestros ponentes, pues también es investigadora. Así que ella nos va a hablar sobre la evaluación educativa, modos y fundamentos desde la perspectiva de la neuroeducación. Así que mi profe Mariela, el espacio es todo tuyo, los micrófonos todo tuyo y adelante. Muchas gracias, Mary. ¿Cómo estás? Un placer estar acá, formar parte de este equipo tan interesante y tan representativo del colectivo docente de toda Latinoamérica, España inclusive. Así que agradecida de estar acá, formar parte de este trabajo colectivo, de este encuentro docente internacional. Así que vamos directamente a lo que nos convoca puntualmente en mi espacio de ponencia, y empezar a pensar un poquito en esto que decía Mary, que hace a una cuestión particular de la enseñanza y el aprendizaje en las aulas, y de qué manera podríamos verlo hoy atravesado con el aporte de la neuroeducación. Mi propuesta tiene que ver con hablar de la evaluación educativa, puntualmente de la evaluación de los aprendizajes. Y en este encuentro les propongo pensar qué puede aportarnos la neurociencia, puntualmente en su conjunción con la educación, en este constructo, esta disciplina que está surgiendo recientemente, como es la neuroeducación, qué aportes significativos puede darnos para ayudar a pensar la evaluación de los aprendizajes. Esas tensiones, esas dificultades, esos cuestionamientos que muchas veces nos hacemos los docentes cuando pensamos en ese aspecto tan particular que tiene nuestro rol, que es el de evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Para empezar a pensar qué nos puede dar la neuroeducación, me gustaría hacer un breve recuento de qué estamos hablando cuando hablamos puntualmente de neuroeducación. Cuando hablamos de esta conjunción, nos estamos refiriendo a una disciplina naciente que se construye de la mano de tres enfoques disciplinarios y científicos. Por un lado, vamos a estar tomando los aportes de la neurociencia, este apartado científico que nos trae una visualización del cerebro y del sistema nervioso desde adentro. Gracias a la neurociencia, a través de los aportes de la neuroimagen, de la tecnología que facilita la visualización del cerebro, hoy podemos saber qué pasa dentro del cerebro, y seguramente lo han escuchado a lo largo de todas estas ponencias maravillosas que venimos compartiendo desde hace ya unos días, qué es lo que pasa adentro en el cerebro cada vez que aprendemos. A esta neurociencia la conjugamos con los aportes de la psicología que nos hablan de cuáles son los procesos mentales que se suceden en las personas, en nuestros alumnos y alumnas, cuando están aprendiendo. Y sumamos a esto la riqueza, el valor fundamental de todo lo que venimos aprendiendo hace décadas, hace siglos, me animo a decir, los docentes de la mano de la pedagogía y la didáctica, cuando pensamos en este arte y esta ciencia de dar clases en el aula. En una conjugación de estos tres aportes surge la neuroeducación. Y esta ponencia es una invitación a pensar entonces, ¿qué puede darnos esta conjugación de ciencias? ¿En qué puede ayudarnos a repensar la evaluación de los aprendizajes? Esto que hoy sabemos de la mano de la neurociencia. ¿Cómo podemos hoy los docentes dirimir esos cuestionamientos que tenemos respecto de la evaluación de los aprendizajes? Esas preguntas que muchas veces nos hicimos cuando nos toca eso tan conflictivo que hace a tomar prueba, evaluar, calificar a nuestros alumnas y alumnas, ahora sabiendo un poco más, aprovechando ese capital de conocimiento que nos trae la neurociencia. De la mano de las inferencias que la neurociencia nos va a estar regalando, los y las invito entonces a hacer un recorrido que nos ayude a repensar puntualmente la evaluación de los aprendizajes. Y cuando pensamos en evaluación, seguramente todos los docentes sabemos que esta evaluación tiene dos enfoques.
En términos generales, en los distintos países de Latinoamérica, estos dos enfoques los llamamos la evaluación en su sentido formativo o evaluación formativa, en oposición o en contrapunto con lo que llamamos evaluación sumativa. Cuando hablamos de evaluación sumativa, hablamos de esa dimensión de las evaluaciones que hacen a la calificación, al poner nota, ¿no? Esa mirada de la evaluación entendida como el instrumento que nos va a permitir determinar si un alumno o una alumna aprobó o no aprobó. Cerró un examen, no cerró un examen, puede pasar de año, no puede pasar de año. Este es el aspecto sumativo de la evaluación, ese que consigna si el alumno adquirió o no los aprendizajes esperados. No obstante, esta dimensión nunca puede ser tapada por esa otra dimensión, esa otra función principal que debe tener la evaluación de los aprendizajes, que hace al aspecto de la evaluación formativa. La evaluación entendida como un proceso constante, mechada continuamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje que realizamos los docentes. Esa evaluación, que no es otra cosa que un elemento necesario para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en esta tensión entre los dos aspectos que tiene toda evaluación de los aprendizajes, es importante tener muy presente algo que la neurociencia nos viene diciendo y que aprendimos de la mano de este enfoque. Es comprender que cada vez que nosotros aprendemos, se está reconfigurando el cerebro. Cuando nuestros alumnos y alumnas aprenden, lo que se genera a través de la neuroplasticidad, concepto que seguramente vienen escuchando a lo largo de estos días y ya saben de qué hablamos. Cada vez que se produce un aprendizaje, las sinapsis nerviosas, las uniones neuronales de nuestros alumnos y alumnas se reconfiguran a través de dos procesos fundamentales que dan origen a la neuroplasticidad, esta capacidad cerebral de ser plástico, de reconstituirse continuamente, ya sea generando nuevas sinapsis nerviosas, nuevas uniones entre neuronas, mediante la sinaptogénesis, o mediante la generación, la creación de nuevas neuronas puntualmente en el hipocampo, que es esa región fundamental de la memoria, que va a ser llamada neurogénesis. Lo cierto es que en palabras simples, cuando nosotros pensamos en aprendizaje, no podemos imaginar una foto del aprendizaje de nuestros alumnos o alumnas. Nadie puede sacar una foto de la inteligencia o del aprendizaje de alguien. Más bien tenemos que pensar en una película, porque el proceso de aprendizaje es una reconfiguración continua. Es desde este lugar en que nosotros los docentes debemos pensar siempre, ¿cómo puedo volver más formativa y menos sumativa esas experiencias de evaluación? ¿Desde qué lugar puedo reconfigurar la forma en que miro la evaluación de los aprendizajes de mis alumnos de forma tal que yo la imagine más como una película, como un proceso, y no como una instancia de cierre, como el fin de algo, no desde esta mirada sumativa? ¿Cómo puedo repensar la forma en que evalúo de forma tal que esas instancias de la evaluación sean más un instrumento para mejorar el proceso de aprendizaje de ellos y de ellas, y no un instrumento para cerrar, para sellar, para marcar un momento fijo, porque en última instancia la neurociencia me demuestra, me corrobora que nuestro cerebro está en continua reconfiguración cada vez que aprendemos. Y en este desafío de volver cada vez más formativa las instancias de aprendizaje, es importante que todos los docentes tengamos bien presente cuál es el fin entonces último de la evaluación de los aprendizajes. ¿Para qué evalúo? Y el fin último siempre debe ser, por excelencia, evaluar para que mis alumnos y alumnas aprendan más y mejor. Y a través de entender qué hicimos mal en ese proceso conjugado entre alumnos y alumnas, saber qué puedo mejorar. Es entonces que se reconfigura el concepto de error. ¿Qué entendíamos históricamente en la educación tradicional por error y qué debemos entender hoy, atravesados por el aporte de la neurociencia? Hoy sabemos que ese error no es otra cosa que una reconfiguración de redes sinápticas. Cada vez que algo no fue comprendido como lo deseáramos, cada vez que hay una equivocación de un alumno, es una nueva oportunidad para
modificar una unión cerebral, una unión neuronal mal hecha, y ayudar a recablear esa unión de manera tal que el aprendizaje se genere correctamente. Si aprendemos a partir de la unión de sinapsis nerviosas, a partir de la unión de neuronas, sabemos que esta unión puede reconstituirse continuamente. Si hubo dos conceptos, dos ideas, dos características, dos partes de un proceso que se unieron de manera errónea desde el marco de una ciencia, de una disciplina que estamos enseñando, ese error va a ser el puntapié inicial, el espacio que tenemos los docentes para intervenir de manera amorosa, y ahora vamos a ver cómo, y eficiente, y ayudar a reconfigurar esa unión sináptica. Hoy sabemos que ni el error ni el olvido son problemas, son partes naturales de la forma en que se constituye el aprendizaje, porque existe un recableado continuo, y ese recableado puede generarse a partir de detectar un error. Entonces, ¿para qué evaluar? No solo para calificar, o no prioritariamente para calificar, sino evaluar para detectar esos errores posibles y ayudar a nuestros alumnos y alumnas a reconfigurar ese cableado, de forma tal que generemos sinapsis nerviosas que permitan óptimos aprendizajes. Y en este afán formativo, por lograr un recableado eficiente, es muy importante tener presente de qué manera vamos a llevar adelante la devolución de los resultados. Cuando nosotros los docentes realizamos evaluaciones, hay una instancia fundamental que tiene que ver con la forma en que le devolvemos eso que ha sido evaluado a nuestros alumnos. Porque esa devolución es la posibilidad, esa devolución cuando se vuelve efectiva, eficiente, da la posibilidad de un recableado óptimo, de la generación de sinapsis nerviosas efectivas, eficientes. Y esa devolución se va a generar a partir de lo que naturalmente llamamos en el proceso de aprendizaje contrastación. ¿Cómo es que aprendemos las personas? Las personas aprendemos gracias a la recepción de estímulos, de lecturas, textos, conceptos, imágenes, canciones que provienen desde afuera. Esos estímulos van a estar interfiriendo en las redes neuronales precedentes que ya teníamos en nuestra cabeza y van a estar ayudando a reconstituir nuevas redes neuronales. Cuando eso ocurre es que se produce un aprendizaje. Si una nueva red neuronal se configura y cuando un estímulo que entra y se incorpora a una red neuronal que ya está hecha, no hace falta un recableado. No obstante, si nosotros contrastamos la información que viene de afuera y es distinta a eso que ya teníamos en nuestras cabezas, contribuimos a un recableado, a una nueva configuración de esa sinapsis nerviosa que genere un aprendizaje, que genere una modelación nueva de ese cerebro. Por lo tanto, los seres humanos estamos siempre contrastando, comparando la información que viene de afuera con la que suponíamos tener. Es por eso que es fundamental que nuestras devoluciones sean realmente herramientas de retroalimentación fecundas. Es muy importante que cuando nosotros los docentes devolvemos esas evaluaciones, dediquemos tiempo y espacio a contribuir al reaprendizaje, a contribuir a esa reconfiguración de sinapsis mal hechas, entre comillas, o no ideales, o que no hacen a ese aspecto que queríamos aprender. Y es entonces fundamental comprender que si aprendemos hipotetizando respecto de la información que viene de afuera, contrastando con lo que nosotros creíamos y recableando esas ideas en nuestros cerebros, es importante que estas devoluciones que vamos a hacer no sean únicamente cuantitativas, sino que tengan un fuerte espacio cualitativo. ¿De qué estamos hablando? Esta es otra tensión que se da claramente en el marco de la educación.
¿Cuánta fuerza le ponemos los docentes al número? A decir 10, 8, 9, o bien, muy bien, excelente, o aprobado. ¿Cuántas veces la devolución de esas evaluaciones enfoca más al aspecto valorativo que al aspecto cualitativo descriptivo, que es en realidad el que va a ayudar a que se genere un aprendizaje eficiente y fecundo? Los docentes en esas devoluciones debemos prestar suficiente atención como para que la retroalimentación que les damos no solo sea un número, que sacaste un 4, un 5 o estás aprobado, sino que nos detengamos especialmente en describir, por eso deben ser descriptivas, no solo valorativas, de describir qué es exactamente lo que estuvo bien, dónde hay que seguir trabajando para mejorar. Esas descripciones son mucho más eficientes cuando además ofrecemos un modelo de lo correcto, porque nuestra mente, hoy sabemos, a través del aporte de las neuronas espejo, este aporte enriquecedor que seguramente escucharon en otras ponencias del italiano Giacomo Rizzolatti, sabemos que las personas aprendemos fuertemente copiando lo que vemos afuera, copiando al otro. Podemos copiar lo que el otro piensa, lo que el otro entiende y hasta podemos copiar lo que el otro siente. Entonces, si aprendemos contrastando con la realidad y si aprendemos copiando del otro, es fundamental que los y las docentes tengamos presentes esas devoluciones, esas retroalimentaciones que les vamos a hacer a nuestros alumnos y alumnas deben ser menos cuantitativas, menos calificación y más cualitativas en el sentido de describir con claridad, con precisión, qué estuvo bien, qué estuvo mal, cómo se puede mejorar eso que no alcanzó el objetivo propuesto, dar pautas claras de mejora. Y estas pautas de mejora se van a profundizar especialmente a través del aporte de modelos, porque aprendemos fuertemente copiando. Las devoluciones deben ser modélicas en el sentido de que siempre que aportemos un modelo respecto de cómo se podría haber hecho mejor eso que no estuvo del todo bien, va a ser realmente enriquecedor para nuestros alumnos y alumnas. Y es ahí como la evaluación va siendo cada vez menos sumativa y va teniendo más fuertemente esta dimensión formativa. Y en este sentido, es también muy importante que los docentes tengamos presente que esas devoluciones descriptivas y no solo valorativas van a ser mucho mejor y van a obtener mejores resultados académicos en la medida en que nosotros los y las docentes no tengamos prejuicios respecto de nuestros alumnos. Hoy sabemos, a través de una investigación sumamente interesante hecha por John Hattie, por ejemplo, que a través de un metaanálisis, el análisis realizado de otras investigaciones educativas a lo largo del mundo, se descubrió que los prejuicios docentes negativos interfieren negativamente en el desempeño del alumnado, en el desempeño académico del alumnado. ¿Qué quiere decir esto? Nada impacta tan fuertemente en nuestros alumnos y alumnas como lo que nosotros imaginamos que ellos pueden hacer. Si nosotros confiamos en el posible aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, esto va a generar, va a impactar positivamente en sus propias creencias, por lo cual el resultado de sus desempeños va a ser más eficiente. Es entonces muy importante tener presente que las devoluciones de nuestras evaluaciones de los aprendizajes tienen que ser fuertemente descriptivas y cuidar el aspecto valorativo. Es importante que cuidemos las emociones de nuestros alumnos y alumnas a la hora de hacer esas devoluciones. Hay investigaciones que demuestran la incidencia de las emociones, la autoconfianza y la autoestima que tienen
nuestros alumnos y alumnas respecto de ellos mismos y de qué forma la autoconfianza y la autodeterminación pueden contribuir al mayor aprendizaje. Hay una investigación muy interesante hecha en una universidad de China en el 2018 que corrobora la relación que hay entre el engrosamiento del hipocampo y la autoconfianza, la autoestima de las personas. Como mencionamos hace un tiempo y seguramente escucharon en alguna otra ponencia, el hipocampo es la puerta de entrada de las memorias de largo plazo. Si viéramos esta imagen, el hipocampo se ubica más o menos por acá. Acá está el dato de esto que se ve acá es el hipocampo, el dato de esta investigación que se hizo en la Universidad de Reining. ¿Qué se descubrió en esta investigación? Que aquellas personas que tenían una autoestima elevada, corroborada a través de test para evaluar la autoestima, demostraban un engrosamiento del hipocampo. Y este hipocampo es trascendental para las memorias de largo plazo. Sabemos que cuidar la autoestima de nuestros alumnos y alumnas va a ser fundamental para que ellos puedan desarrollar mejor la memoria y por lo tanto desarrollar más eficientemente y eficazmente todo el proceso de aprendizaje. Entonces, eso nos lleva como inferencia a cuidar fuertemente la forma en que hacemos las devoluciones, las evaluaciones de nuestros alumnos y alumnas, entendiendo que el proceso de aprendizaje es continuo, porque la naturaleza neuroplástica de nuestro cerebro es propio y general. Entonces sabemos que equivocarse, olvidarse, que falte un aprendizaje, no debería ser motivo de sanción per se en sí misma, y que cuidar de la autoestima de nuestros alumnos y alumnas va a ser fundamental para lograr los mejores efectos en ellos. ¿Cómo? ¿De qué forma? Promoviendo, entre otras cosas, lo que se llama mentalidad de crecimiento. ¿Qué es esto de la mentalidad de crecimiento? Que nuestros chicos y chicas tengan claro que eso que hoy no se pudo aprender, que eso que hoy no llegaron a lograr, van a poder hacerlo mañana. La palabra todavía, aún no lograste llegar a concluir este aprendizaje, todavía no logramos que alcances del todo el conocimiento esperado, pero seguramente si seguís trabajando en esto vas a lograrlo, van a ser palabras amigables al cerebro, la mente y el ser de nuestros alumnos y alumnas, que además van a estar promoviendo aprendizajes mejores. Entonces, los elementos que tenemos hasta acá respecto de cómo volver más formativas las instancias de evaluación van a tener que ver con promover, reconocer que el error y el olvido no es un problema en tanto existe un recableado continuo. Detectar la importancia y el tiempo que le vamos a dar a esas devoluciones, a esas retroalimentaciones respecto de qué es lo que estuvo mal. No hacer tanto hincapié en el número cuantificable de una evaluación, sino en qué se puede mejorar y cuáles son las formas de seguir mejorando. Tener suficiente cuidado en las emociones de nuestros alumnos y de qué forma vamos a estar generando retroalimentaciones que no vayan en detrimento, en descuido de esa autoestima que es fundamental para que ellos puedan seguir aprendiendo. Y en este camino de entender la importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje, también se ha descubierto que a menores niveles de ansiedad, a menores niveles de miedo, menores niveles de un neurotransmisor llamado cortisol, que seguramente conocemos, está directamente relacionado con el estrés. Estos menores niveles de ansiedad van a poder propiciar mayor nivel de creatividad. Los lóbulos prefrontales, a menor ansiedad, actúan más libremente, más eficientemente, y por lo tanto, las funciones ejecutivas de ese cerebro que aprende, es decir, esa capacidad de nuestros alumnos y alumnas de atender, de concentrarse, de planificar, de modificar la idea que se venía teniendo, de flexibilidad mental, de análisis de las variables de lo que me están preguntando, van a aumentar considerablemente cuanto menor sea el nivel de ansiedad y de estrés
al llevar adelante una evaluación. ¿Qué nos puede decir este hallazgo de la neurociencia a quienes educamos y evaluamos? Que es interesante variar el tipo de instrumentos de evaluación que vamos a estar efectuando. Si nosotros nos limitamos a llevar adelante siempre evaluaciones del mismo tipo, de la misma forma, este instrumento de evaluación que suele ser lo que en Argentina llamamos la prueba escrita, o podría ser el oral, ese instrumento de evaluación limitado a un tiempo determinado, donde el alumno y la alumna, además del estrés y la ansiedad que le genera demostrar lo aprendido, le suma el estrés y la ansiedad de ser calificado, de tener un tiempo preciso de elaboración, de tener que hacerlo solo o sola. Eso aumenta el nivel de ansiedad y no siempre da evidencia clara y honesta de lo que nuestros alumnos y alumnas realmente aprendieron. ¿Cómo podemos entonces ampliar la riqueza de estos instrumentos de evaluación? Bien, no solo evaluando por estos instrumentos clásicos, sino atendiendo a proyectos, a actividades más prácticas, a proyectos que duren más en el tiempo, evaluaciones a libro abiertas, actividades que pudieran hacer en sus casas y que requieran la aplicación de aprendizajes, de competencias, de capacidades que se fueron trabajando a lo largo de un periodo de aprendizaje, instancias de evaluación que no se sometan rígidamente a la elaboración de un tiempo, de 1 hora, de 1 hora y 20, sino que pudieran hacerse a lo largo de un periodo y que también van a dar evidencia fehaciente de un aprendizaje. Trabajos prácticos, proyectos, preguntas, van a ser sumamente enriquecedoras para que esas evidencias de aprendizaje de lo que nuestros chicos saben no se limiten a un instrumento de evaluación que genera mucha ansiedad. La riqueza en el instrumento va a ser óptimo para que esa evaluación sea parte eficiente del proceso de aprendizaje, que ayude a un mejor recableado de esos aprendizajes que se vieron dando y que además den evidencia certera de lo que ha sido aprendido. En esta importancia de las emociones, es importante tener presente que el altruismo, la cooperación, el reconocimiento del otro como un par, van a ser mucho más enriquecedores que la cooperación a la hora de aprender. Entonces, es importante dar instancias de aprendizaje y de evaluación que no sean individuales solamente, instancias de evaluación dedicadas al equipo. Y por otro lado, es muy importante que tengamos presente cómo devuelvo esos resultados a mis alumnos y alumnas. Frente a quienes les digo qué notas obtuvieron, es importante tener presente que si esos resultados no han sido todo lo óptimo esperados, es interesante no darlos a conocer frente a todo el alumnado, para evitar la competencia, favorecer instancias de altruismo, de cooperación, de autoestima. Entonces, si tengo que hacer una devolución que va a marcar errores con toda la connotación que eso genera hoy socialmente, podríamos llamar al alumno o a la alumna de manera particular, ofrecerle su devolución, contarle cuál ha sido el resultado de su evaluación y poder dedicar un espacio a ese trabajo individual. Asimismo, y por qué no, en esa variedad de instrumentos evaluativos, dedicar instancias de evaluación al trabajo en equipo, porque entre todos aprendemos mejor y más fácil. Nuestro cerebro, como decíamos antes, gracias al aporte del reconocimiento de las neuronas espejo, hoy sabemos que aprende más y mejor trabajando en equipo. Y en esta instancia de seguir repensando cómo es que evaluamos los docentes, cuáles van a ser los instrumentos, los métodos y las instancias de evaluación más efectivas y más amigables a la forma en que nuestro sistema nervioso aprende, me parece importante plantear también otro debate, otro cuestionamiento que los y las docentes tenemos que tener presentes a la hora de evaluar. ¿Qué priorizamos? ¿La neutralidad y la objetividad a la hora de tomar evaluaciones?
o reconocemos fuertemente la historicidad del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Si tenemos que tener presente y en cuenta la particularidad de cada uno de ellos a la hora de evaluarlos, ¿es realmente oportuno tomarle a todos y todas el mismo examen? ¿O deberíamos las y los docentes atender a la particularidad de cada uno de ellos y que sean evaluados y, por qué no, calificados mediante varas distintas? ¿Es realmente injusto evaluar de manera diversificada en un aula naturalmente heterogénea? Replantearnos esto, sé que es complejo porque supone instancias de repensar los sistemas educativos en Latinoamérica y los sistemas de calificación, por tanto, que son el objetivo hacia el que tiende fuertemente la evaluación en términos de esquema, en términos de sistema. Sabemos que de alguna manera generalizan los instrumentos de evaluación de forma tal que todos los alumnos y alumnas van a ser evaluados con los mismos instrumentos y bajo las mismas escalas, en términos generales. Lo cierto es que esto no condice con las particularidades neurocognitivas, personales, del hecho de saber que cada alumno y cada alumna aprende en procesos separados. Esta es una instancia que dejo para repensar también y ver de qué manera los y las docentes podemos mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes, volviéndolo más justo, más efectivo y atendiendo más a esta dimensión formativa de la instancia de evaluación, que a esa dimensión sumativa en la que evaluación se equipara nefastamente simplemente con el aspecto calificativo. Para recapitular un poco, volver fuertemente formativa la instancia de evaluación de los aprendizajes, es importante que los y las docentes tengamos presente que el recableado neuronal, porque es lo que supone el sustrato neurológico de un aprendizaje y neurobiológico de un aprendizaje, es constante. Fisiológica y anatómicamente, nuestro cerebro se modifica cada vez que aprendemos. Por lo tanto, tenemos que entender que los instrumentos de evaluación son una foto, pero que el aprendizaje es una película, con lo cual la evaluación debe ser constante. Que esta evaluación se enriquece en la medida en que nosotros podemos detenernos a devolver de manera precisa, cualitativa, descriptiva y amorosa esas devoluciones, facilitando recableados que ayuden a un nuevo aprendizaje, atendiendo a la naturaleza del ser que aprende como un ser emocional, social, que requiere del otro, y todo lo que podamos hacer para disminuir la ansiedad y el estrés a la hora de llevar adelante esos instrumentos de aprendizaje van a ser más efectivos para facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, van a volver la instancia de la evaluación un elemento útil para que en ese momento también se siga aprendiendo, a la par de que van a ser más certeras, porque con menos estrés van a ser más naturales y reales esas evidencias de aprendizaje que los instrumentos de evaluación nos puedan aportar. Estamos con esto entonces, ahí les compartí un poco mis redes para seguir compartiendo y aprendiendo, y si alguien quisiera recibir material de algunos de los documentos y las investigaciones que mencioné a lo largo de esta mi ponencia. Y ahora abro un poquitito el juego, a ver, Mary, si andás ahí, a las preguntas, los debates, los cuestionamientos que hayan surgido a partir de esta ponencia. Yo no me he ido, yo estoy súper conectada. Bueno, después de escuchar toda esta temática que la profe Mariela desarrolló con mucha pulcritud, me encantó muchísimo. Tenemos una pregunta. Bueno, primero una petición, si puedes compartir tu presentación, si puedes, si se puede, pues lo podríamos hacer a través del correo electrónico que los asistentes nos dieron. Y bien, la pregunta que tenemos acá es la siguiente. ¿La retroalimentación positiva puede marcar una diferencia en la motivación en el alumno para proveer seguridad y confianza en sí mismo?
Sí, claro, de eso hablábamos. Cuando nosotros nos detenemos a retroalimentar, y cuando hablamos de retroalimentar es esa prueba, ese examen o ese trabajo de evaluación que se hizo, yo te cuento, ¿qué hiciste bien primero? ¿Qué cosas noté de tu trabajo? ¿Cuánto se ve tu esfuerzo? Pero tenemos que seguir aprendiendo en esto, ¿no? Y naturalizar ese error, naturalizar eso que no se llegó a alcanzar. Cuando los docentes sacamos drama a ese error, ayudamos a que nuestros alumnos y alumnas lo vean de manera menos dramática también. Y eso genera mentalidad. Estaba arreglando mi ropa de cambiar. Bueno, ahí tenemos a Marta que está como con el sonido alto. Es cierto que cuando nosotros naturalizamos los errores humanos, ayudamos a que nuestros alumnos y alumnas naturalicen también, y por lo tanto adquieran esta llamada mentalidad de crecimiento, esta posibilidad de que el nuevo aprendizaje no me da miedo. Ponerme a aprender no me da miedo, y equivocarme es parte de ese proceso. Excelente. Sigo insistiendo en que estamos volviendo como a nuestros orígenes. Si nosotros recordamos cómo el abuelito, la abuelita, en su ignorancia, porque eran personas que de pronto muchas veces no tenían acceso a los estudios, ellos manejaban ese tipo de estrategias y uno pensaba que eran las cosas de mi abuelo, las cosas de mi abuela. Y no sé por qué insisto en esto, porque es que me estoy llenando de toda la certeza y la seguridad de que la neurociencia fue a retomar ya todos aquellos principios, todas aquellas cosas con las que muchas generaciones se levantaron, también vino a complementar con los avances que propiamente a lo largo de los años, tanto la educación, la medicina, la ciencia nos aportan, y viene a ubicarnos como en un punto de equilibrio. Y eso me gusta, sobre todo el hecho de naturalizar la condición humana, no solo en el aprendizaje, sino en la convivencia, en la planificación, en todo. O sea, que nuestra imperfección sea lo más natural posible para poder sacar la mejor versión de nosotros. En conclusión, considero que eso es lo que está haciendo la neurociencia. Acompaño mucho ese pensamiento, y a mí algo que mi entrada a la neurociencia tuvo que ver también con descubrir, entré con ciertos prejuicios, porque entendía que la neurociencia nos iba a abocar a una mirada demasiado racional y mental del aprendizaje. No obstante, paradójicamente todo lo contrario. Si algo nos dice la neurociencia es que los seres humanos somos mucho más que razón, que pensamiento, que intelectualidad, que realmente se aprende a través de la total corporeidad y por sobre todo de la emocionalidad, ¿no? La neurociencia nos trajo esto, y en el ámbito de la evaluación también es fundamental incluir esto, que somos seres que no solo pensamos, y que la razón no está excluida de la emocionalidad y del ser total. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, y por último están pidiendo sus datos, están pidiendo el título de su libro. Definitivamente eso lo vamos a tener que hacer a través de nuestras redes sociales, así que cálmense por favor. No, que no se calmen, que sigan pidiendo. Bueno, listo, espectacular. Sé que ha sido un espacio muy hermoso. Con esta ponencia, con la profe Mariela, hemos cerrado este primer bloque de ponencias de nuestro tercer día del Congreso Mundial de Neuroeducación desde la sede de AEG Chile, con el aval de la Universidad Miguel de Cervantes. Estamos todos muy contentos porque sé que este espacio, este tiempo ha sido bien fructífero, ha sido una experiencia bien hermosa, y bueno, pues van a encontrar en nuestras redes sociales pues los avances, capturas, datos que nos están pidiendo con el permiso de cada uno de los ponentes, claro que sí, pues para que lo sigan, para que sigan de cerca su trabajo, para que puedan nutrir también el quehacer propio pues a través de cada una de las temáticas. Y sé que cada uno se casó con una temática, dos, tres, uno se casaron con todas las temáticas, por eso todo es válido. Así que mi profe Mariela, esperamos contar contigo el resto de los eventos que hayan y todos los posibles, y que nos hables más adelante en una próxima encuentro sobre tu libro, que nos comentes cómo fue la experiencia, no solamente de lo que te inspiró a escribirlo, sino cómo fue el proceso, cómo el presente que estabas viviendo en ese momento te dio los esquemas, te desdibujó cómo debías plasmar pues todas esas ideas y todas estas investigaciones, para que, bueno, todos podamos tener acceso a un material que se ha hecho con el alma, y de eso yo tengo la plena seguridad. Y yo pues les comento
que una de las cosas que ha caracterizado el Congreso es que todos los que estamos aquí le hemos puesto el alma, hemos metido el hombro y hemos sido personas que mucho más allá de cualquier otro tipo de interés, el interés mayor ha sido querer tocar pues las necesidades, tocar los corazones para que realmente se pueda empezar a gestar un cambio, porque se nos aproxima una total nueva normalidad. Estamos en una nueva normalidad parcializada, pero ya cuando ya no tengamos que usar tapabocas, cuando ya haya inmunidad de rebaño en todo el mundo, ahí es que vamos a ver todas esas nuevas formas, paradigmas, todas esas nuevas mentalidades que quedaron y pues con las cuales tenemos que luchar. Para eso nos estamos capacitando. Así que mi profe Mariela, nos vemos. Gracias por compartir. Un placer, Mary, nuevamente formar parte de la Asociación Educativa Global, en este caso de la mano de nuestro país vecino, de Chile. Siempre es interesante compartir y como decía antes, te voy a estar pasando este material a través del mail que nos cuentan. Invito también a quienes estuvieron escuchando la ponencia, a quienes tengan interés a buscarme en Instagram, en Facebook también, como Cuda, Mariela Cuda, lo van a encontrar, y desde ahí compartir el material y aquello que los inquiete y seguir aprendiendo en equipo, porque si otra cosa nos dice la neurociencia es que nadie aprende solo. Los seres humanos estamos preparados para aprender en equipo, el otro es fundamental, y este aprendizaje solo realmente se genera de la mano de las neuronas espejo, de este rebaño que somos, la humanidad que aprende. Así que un cariño grande, a total disposición, y seguimos aprendiendo con esto del Congreso. Bueno, listo, adiós, muchas gracias, muchas gracias.